Profe, el micrófono está en silencio. Estás en mute. Doctor, está en silencio. Ahora sí me oyen, ¿cierto? Sí, Ahora señor. sí, profe. Sí, profe. Señor. Sí, doctor, sí, señor. Pero lo que no constatamos es si está grabando o no. Sí, sí está grabando. Sí, profe, está grabando. Si está grabando, ¿cierto? Bueno. Bueno, entonces sigamos. No se oye, doctor. No sé, no es que no estoy diciendo nada porque estoy tratando de ver. No puedo. La competencia la tiene el notario del círculo que corresponda al último domicilio del desaparecido. El trámite de la declaración de ausencia se adelantará en la notaría del círculo que corresponda al último domicilio del desaparecido. Y si éste tenía varios, al del asiento principal de sus negocios. Bueno. Legitimación. ¿Quién está legitimado para esa declaración de ausencia? El cónyuge, el compañero o compañera permanente, aquellos que tengan vocación hereditaria. ¿Qué entiendo yo por vocación hereditaria? Para que ustedes lo anoten. Vocación hereditaria es el hecho concreto de llamar a los parientes consanguíneos más cercanos a recoger la herencia del causante. Esa es la vocación hereditaria. Así debe entenderse la vocación hereditaria. Cuando ustedes oigan hablar de vocación hereditaria o cuando les pregunten qué es vocación hereditaria, entonces la respuesta es el hecho concreto de llamar a los parientes consanguíneos más cercanos a recoger la herencia del causante. Entonces, ¿quiénes son los legitimados para la declaración de ausencia? El cónyuge, el compañero o compañera permanente, aquellos que tengan vocación hereditaria o interés legítimo con respecto al desaparecido, deberán acudir ante el notario personalmente o a través de apoderado. Trámite. El trámite para la declaración de ausencia en materia judicial es el dispuesto por el artículo 583 del Código General del Proceso. ¿Qué dice el artículo 83 del Código General del Proceso? 583. Para la declaración de ausencia de una persona se observarán las siguientes reglas. Primero, en la demanda deberá hacerse una relación de los bienes y deudas del ausente. Segundo, en el auto admisorio
el juez designará administrador provisorio, quien una vez posesionado asumirá la administración de los bienes. Igualmente ordenará hacer una publicación un día domingo en uno de los periódicos de mayor circulación en la capital de la República y en un periódico de amplia circulación en el último domicilio conocido del ausente y en una radiodifusora con sintonía en ese lugar que contenga la identificación de la persona cuya declaración de ausencia se persigue, el lugar de su último domicilio conocido y el nombre de la parte demandante. La prevención a quienes tengan noticias del ausente para que lo informen al juzgado. Recibidas noticias sobre el paradero del ausente, el juez hará las averiguaciones que estime necesarias a fin de esclarecer el hecho, para lo cual empleará todos los medios de información que considere convenientes. En caso contrario, designará curador ad litem al ausente. Cumplidos los trámites anteriores, el juez convocará audiencia en la que practicará las pruebas necesarias y dictará sentencia. Si ésta fuere favorable a lo pedido, en ella nombrará administrador legítimo o dativo. A esta administración se aplicará lo expuesto en los numerales 2 y 3 del artículo precedente y en lo pertinente las normas sobre administración de bienes previstas en la Ley 1306 del 2009. Se decretará la terminación de la administración de bienes del ausente en los artículos 115, numeral 5 de la Ley 1306 del 2009. La solicitud podrá formularla cualquier interesado o el Ministerio Público. Cuando haya lugar a la entrega de bienes, el juez la efectuará. Entonces, la solicitud que sabemos se hace ante notario tiene unos requisitos. Lo primero es que la solicitud de declaración de ausencia se hace bajo la gravedad del juramento, el que se entiende prestado por su sola presentación, y en ella se expresará lo siguiente. Entonces, señor notario, bajo la gravedad del juramento que se considera prestado con la sola presentación de esta solicitud, solicito a usted la declaración de ausencia del señor fulano de tal. Entonces la solicitud tiene unos puntos o tiene unos requisitos, ¿no? En la solicitud se deben expresar varias cosas. Primero, la designación del notario a quien se dirige. Ya sabemos que lo estamos dirigiendo al señor notario segundo del Círculo de Bogotá. Nombre, apellidos, identificación, dirección física de todos los interesados que han hecho la solicitud. Dentro de todos son muchas cosas, la relación de los bienes y deudas del ausente. Relación de los hechos del desaparecimiento, incluyendo la fecha, el lugar y circunstancias en las que fue visto el ausente por última vez. Información de los medios utilizados para la búsqueda del desaparecido y mención de las autoridades a las que han acudido para encontrarlo. Por ejemplo, si fueron al Gaula. ¿Qué hizo el Gaula? La información del Gaula. Declaración del interés legítimo que les asiste a los solicitantes debidamente probado. A la solicitud pues se acompañan unos documentos que son los anexos. ¿Cuáles son los anexos de la solicitud? Pues el registro civil de nacimiento del desaparecido, pero un registro civil válido para acreditar parentesco. Copia del registro civil de matrimonio, si las hay, o la prueba que acredite la unión marital de hecho con el desaparecido. Copia de la denuncia por desaparición. Copia de los documentos que acrediten la relación de los bienes y deudas del causante. Certificado de vigencia de la cédula de ciudadanía del desaparecido. Ese certificado hay que pedírselo a la registraduría. Certificado de vigencia de la cédula de ciudadanía del desaparecido. El poder debidamente otorgado
prueba idónea para demostrar el interés legítimo de los solicitantes. Póliza de cumplimiento o una caución a favor del ausente y subsidiariamente sus causavientes, equivalente al 20% del capital a administrar, con una vigencia inicial de por lo menos un año, siendo obligación del administrador mantenerla vigente mientras dure el proceso. El original de las garantías será depositado ante el notario que efectúe la respectiva escritura pública. Bien, entonces viene la admisión al trámite. Recibida la solicitud, el notario verifica si los requisitos y anexos están completos y ajustados a la ley. Y si están ajustados, entonces da inicio al trámite y ordenará la fijación de un edicto por el término de 10 días hábiles en un lugar público de la notaría. La fijación de un edicto. Ese es un edicto emplazatorio. Entonces, estudiense todo lo relativo al edicto emplazatorio. La publicación del edicto se hará un día domingo en uno de los periódicos de mayor circulación en la capital de la República. Acostumbrábamos los abogados a hacer publicaciones no en el tiempo, por ejemplo en la República, Diario de la República, pero los jueces vieron que eso era una costumbre no muy sana y desde entonces los jueces y notarios y todo piden es que se haga en el tiempo. Entonces, la publicación del edicto que se hace un día domingo en el periódico de mayor circulación, que es El Tiempo. Y en una radiodifusora con sintonía en ese lugar que contenga la identificación de la persona cuya declaración de ausencia se persigue, el lugar de su último domicilio conocido y el nombre completo de los solicitantes del trámite. Y la prevención a quienes tengan noticias del ausente para que lo informen a la notaría por medio de documento que hará parte de la actuación. Bien, entonces vencidos los anteriores términos y transcurridos 10 días hábiles, contados a partir de la desfijación del edicto y de la publicación, sin que se presente novedad alguna para la declaración notarial de mera ausencia, se procederá a extender, a autorizar la respectiva escritura pública con la cual termina el trámite. Entonces, el notario ordena hacer la respectiva escritura pública y ahí termina todo el trámite. Hablemos un poquito de esa escritura pública. La escritura pública de declaración de mera ausencia debe contener los mismos elementos de la solicitud, un recuento del actuado, la constancia del notario de que surtido los trámites no fue posible determinar el paradero del ausente. En ella también se deja constancia de la entrega de los bienes al administrador. Y eso es. También en ese mismo instrumento, en esa misma escritura pública, se designa al administrador de los bienes del ausente. Se señala el nombre, documento de identidad, domicilio, la clase de administración que ejerce, la remuneración que se le va a dar y la forma en la cual prestará caución. Con la firma de la escritura pública por parte del administrador se entenderá aceptada su gestión. A esta administración se aplicará en lo pertinente las normas sobre administración de bienes previstas en la Ley 1306 del año 2009. En la escritura pública se van a protocolizar los anexos de la solicitud y los documentos necesarios para su otorgamiento. Bueno, ¿hay que prestar caución? Sí.
El administrador prestará caución. El administrador prestará caución para garantizar los eventuales perjuicios que pueda causar su gestión. Dicha garantía consistirá en una póliza de seguros o bancaria, la cual contemplará la indemnización de perjuicios morales por 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes y materiales por el 20% de los bienes a cargo del administrador. En defecto de esta póliza, se podrá aceptar hipoteca o prenda sin tenencia del acreedor sobre bienes cuyo valor sea igual o superior al monto anteriormente establecido. Bueno. ¿Qué pasa si aparece el ausente? Si después de autorizar la escritura pública aparece el ausente, se procederá a la cancelación de la misma. No hay nada que hacer. Se cancela la escritura. Y listo. Y todo vuelve a como estaba antes. Entonces, Profe, autorizada, disculpe, dígame. profe, y si por ejemplo una vez escriturada pues los bienes a otra persona, estos ya los venden o alguna cosa y aparece el dueño ahí, ¿qué? Pues también esa escritura se declara sin ninguna validez y tiene que regresarle el bien al ausente, porque es que el bien no los puede perder, porque es que esa declaración de ausencia termina porque apareció el ausente. Y entonces esa escritura pública se cancela. Entonces, autorizada la escritura pública, el notario dispone la inscripción en el libro de varios y también en el registro civil de nacimiento del ausente. Bueno. Profe, se le está yendo, no se está escuchando bien al final porque tiene interferencia, como se le está yendo la señal. ¿A qué se está yendo? ¿No me oyen? Yo lo escucho bien, profe. ¿No me oyen bien o sí? Sí, yo sí. Yo también. Sí, profe, yo también escucho bien. Sí, doctor, se escucha bien. Entonces se nos metió un terrorista que no se escucha bien. Eso es terrorismo. Sí, sí. ¿Quién va a creer que en mi clase puede haber terrorismo? Qué horror, ¿no? Bueno. Hay unas reglas sobre la administración de bienes del ausente. Y entonces sería ver un modelo de solicitud de declaración de ausencia. Podría ser este modelo de solicitud de declaración de ausencia. Doctor Leobedis Elía Martínez Durán, notario segundo del Círculo de Bogotá, Ciudad. Ese puede ser el encabezamiento. Vamos a hablar un modelo de solicitud de declaración de ausencia. Entonces, señor o doctor Leobedis Elía Martínez Durán, notario segundo del Círculo de Bogotá, Ciudad. Referencia. Solicitud de declaración de ausencia de, pongámosle Juan Camilo. Solicitud de declaración de ausencia de Juan Camilo. ¿Cómo empieza ese modelo? Marina Albodrio. Marina Albodrio. Mayor de edad. Residente en Bogotá, Medellín, Barranquilla.
de nacionalidad colombiana, identificada con la cédula de ciudadanía número tal, de tal parte, obrando como cónyuge del señor Juan Cotorro y como representante de los menores Pedro Julio, identificado con la tarjeta de identidad número tal, expedida en tal. María Manuela, identificada con la tarjeta de identidad número tal, expedida en tal. Y Juan Federico, identificado con la tarjeta de identidad número tal, expedida en tal parte. Todos menores, residentes en Bogotá, Medellín, Ibagué. Residentes en Ibagué, por ejemplo, de nacionalidad colombiana, de este domicilio, de quienes soy su madre, porque ya acuérdense que la solicitud la hace Marina Albodrio. Acudimos ante usted para solicitarle tramitar la declaración de ausencia del señor Juan Cotorro, identificado con cédula ciudadanía número tal, de tal parte, de sexo masculino, siendo la dirección física de su último domicilio la calle tal, carrera tal, número tal de esta ciudad. Correo electrónico juancotorro @ de estado civil casado de nacionalidad colombiana. Bajo la gravedad del juramento declaramos, pero me gustaría aclararlo mejor, bajo la gravedad del juramento que se considera prestado con la siguiente solicitud de declaración de ausencia. Bajo la gravedad del juramento declaramos que no conocemos de la existencia de otras personas con igual o mejor derecho al que tenemos para pedir la declaración de mera ausencia. Bueno, viene ahora una cápita que dice relación de bienes del ausente. El señor Juan Cotorro es propietario de los siguientes bienes. Primero, el apartamento tal, de la calle tal, número tal, identificado con cédula catastral tal y matrícula inmobiliaria tal, de tal parte. La finca tal se identifica por su ubicación, cédula catastral, matrícula inmobiliaria. Vehículo de placas, vehículo marca tal, placas tal, tipo tal, modelo tal. Bueno, eso es la relación de bienes del ausente. Relación de deudas. El señor Juan Cotorro es deudor de las siguientes personas naturales y jurídicas. Primero, Banco tal, Banco de Bogotá, crédito prendario por valor de tantos millones. Banco de Colombia, crédito hipotecario por valor de tanto. Señor José Mollé, crédito personal por valor de tanto. Bueno, ahora pasamos, dice hechos. Primero, el señor Juan Cotorro salió de viaje el día tal, de tal mes, de tal año, a tales horas, con destino a la población de. Segundo, la última vez en que tuvimos noticia de Juan fue el día tal, cuando llamó y dijo estar en tal parte. Desde ese momento no volvimos a tener noticias suyas. Tercero, hemos realizado una intensa búsqueda en todas las poblaciones que existen y que a las que podría haber ido el señor Juan Cotorro, averiguando con las personas sobre su paradero con resultados negativos. Cuarto, hemos puesto avisos en la prensa escrita y en la radio solicitando información sobre su paradero sin resultados positivos. Quinto, hemos denunciado la desaparición ante las autoridades de policía, como también ante la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Sexto,
Hemos averiguado en hospitales y centros de salud, en inspecciones de policía y lugares de reclusión sobre la existencia de Juan Cotorro. Una cápita dice declaración de interés. Nos asiste el interés en promover la declaración de mera ausencia de nuestro cónyuge y padre, lo que acreditamos con los correspondientes registros civiles de matrimonio y nacimiento. Designación de administrador de bienes. Hemos decidido designar como administración de los bienes del ausente al señor Pedro Cacua, de 60 años de edad, de nacionalidad colombiana, residente en esta ciudad en la dirección tal, teléfono tal, quien se encargará de administrar y guardar los bienes del ausente conforme a las normas de la ley 1306 de 2009 y tendrá una remuneración de 5 millones mensuales que le serán cancelados. Anexos. Entonces, se anexan los documentos. Copia del registro civil de nacimiento de Juan Cotorro. Copia del registro civil de matrimonio celebrado entre Juan Cotorro y Mariana Albodrio. Copia de la denuncia presentada el día tal. Certificado de vigencia de la cédula de ciudadanía de Juan Cotorro. Copia de los registros de civiles de nacimiento de María Manuela, de Juan y Federico, con los cuales se acredita que son hijos del ausente. Póliza de cumplimiento por valor equivalente al 20% del valor de los bienes a administrar con una vigencia inicial de 1 año. Notificaciones. La suscrita y sus hijos pueden ser notificados en la calle tal, número tal, de Bogotá o de Medellín. Los acreedores pueden ser citados en las siguientes direcciones. Banco tal, en la ciudad tal. Banco tal, en la ciudad tal. José Mollé, en la carrera tal, número tal de esta ciudad. Del señor atentamente, el señor notario atentamente, Mariana Albodrio, quien además actúa como representante de María Manuela, Juan y Federico. Y después entonces se puede hacer la minuta de declaración de ausencia. En esa minuta comparece Mariana Albodrio, quien actúa en su propio nombre y en representación de sus hijos menores. Y se empieza pues a llenar todos esos puntos importantes. Que primero que mediante ceremonia religiosa celebrada por los ritos de la Iglesia Católica el día tal, Mariana Albodrio, que es la que comparece a hacer la minuta declaración de ausencia, contrajo matrimonio con el señor Juan Cotorro, durante el cual procrearon 3 hijos, a quienes se les llamó María Manuela, Juan y Federico, quienes son los únicos legitimarios de Juan Cotorro y desconocen la existencia de otras personas con igual o mejor derecho. Segundo, que Juan Cotorro, identificado con cédula ciudadanía número tal, de sexo masculino, residente en la calle tal, número tal, de estado civil casado, de nacionalidad colombiana, desapareció de su domicilio o está desaparecido desde el día tal, sin que hasta la fecha se tengan noticias de su paradero. Que el patrimonio, tercero, que el patrimonio del ausente Juan Cotorro está integrado por los siguientes bienes. Entonces se hace una relación de los bienes. Un apartamento, una finca, etcétera, etcétera. Cuarto, que son acreedores del ausente señor Juan Cotorro las siguientes personas jurídicas y naturales. Banco tal,
crédito prendario por valor de tanto. Banco tal, crédito hipotecario por valor de tanto. José Mollé, crédito personal por tantos millones. Quinto, que el señor Juan Cotorro salió de viaje el día tal, a tal hora, con destino a la población tal. La última vez en que tuvimos noticias de Juan fue el día tal, cuando llamó y dijo que estaba en tal parte. Y desde ese momento no se volvió a tener noticias suyas. Sexto, que se ha realizado una intensa búsqueda en todas las poblaciones que existen en esta ciudad y la población de tal parte, averiguando con las personas con resultados negativos. Séptimo, que han denunciado la desaparición ante la policía, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, hospitales, centros de salud, inspecciones de policía, lugares de reclusión, y no se ha sabido nada del ausente. Octavo, los comparecientes declaran que por tener la calidad de cónyuge, así como la de hijos, tienen interés legítimo en la solicitud de declaración de mera ausencia de su esposo y padre Juan Cotorro, que designan como administrador de bienes del ausente al señor Pedro Cacua, identificado con la cédula número tal, expediente tal parte, de tal año de edad, quien se encarga de administrar y guardar los bienes de conformidad con la ley 1306 y que tendrá una remuneración mensual de 5 millones que le serán cancelados pues, en efectivo. Bien, entonces aquí viene una advertencia notarial. El suscrito notario declara que admitida la solicitud que fue presentada con las formalidades de ley, se procedió a la fijación del edicto por el término de 10 días hábiles en lugar público de la notaría. Se deja constancia entonces de la fijación del edicto, es un edicto emplazatorio. Y en la siguiente emisora, donde se hicieron los avisos. Bueno. Se informó la iniciación del trámite al Ministerio Público, a las autoridades de migración, a la Policía Nacional, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a Medicina Legal, quienes en el término de los 10 días siguientes no informaron nada acerca de hechos que impidan la continuación del trámite. El edicto y la prueba de su publicación, así como las comunicaciones enviadas a las autoridades señaladas, se protocolizan con la presente escritura. Bueno, vemos que son los puntos más importantes de este segundo proceso. Entonces ya tenemos medio visto así por encima. Primero, de la autorización para enajenar bienes de los incapaces, de la declaración de ausencia. Dentro de esos trámites judiciales también está el inventario solemne de los bienes propios de los menores bajo patria potestad. Pues hijos habidos en matrimonio, hijos habidos de unión marital de hecho o de sociedad patrimonial de hecho. En fin. Hay otro proceso, otro trámite de la custodia del hijo menor o del mayor discapacitado. Otro trámite de las declaraciones de constitución, disolución y liquidación de la sociedad patrimonial de hecho y de la existencia y cesación de efectos civiles de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes. Entonces, estos son trámites, todos asignados a los notarios. De todos esos trámites, 8 están referidos
al derecho de familia y 2 a la cancelación de hipotecas. Bueno. En fin. ¿Y para qué nos ponemos esto? Esto fue a manera de ejemplo. Estos 3. Entonces, para saber cuáles son esos trámites, buscamos el artículo 617 del Código General del Proceso. Trámites judiciales asignados a los notarios. Ver artículo 617 del Código General del Proceso. Entonces ahí dice 10 trámites. Los notarios podrán conocer y tramitar aprehensión. Competencia, aprehensión. Los notarios. De los asuntos que aparecen en el artículo 617 del Código General. Y son 10 asuntos que aparecen en el Código General del Proceso. ¿Qué hora son? 25 minutos para las 8. El matrimonio civil, ya hablamos. Matrimonios de personas del mismo sexo, ya hablamos. Inventario solemne de bienes, que ya dijimos que se va a hacer por escritura pública. Cuando hay segundas nupcias. Capitulaciones matrimoniales. ¿Qué son las capitulaciones matrimoniales? Nosotros ya hablamos del divorcio. Hablamos del divorcio, del matrimonio civil y de la cesación de los efectos civiles del matrimonio eclesiástico. Sí. O sea que los matrimonios civiles admiten divorcio. En cambio, los matrimonios católicos no admiten divorcio, sino cesación de efectos civiles. Bueno. Declaración. Aquí está, pues. Vimos también la muerte asistida. La estamos viendo hoy, la declaración de ausencia. De la custodia del hijo menor o del mayor discapacitado y la regulación de visitas, ¿ya lo vimos? Pregunto. ¿Ustedes qué me dicen? No, de regulación de visitas. No, profesor, no lo hemos No, visto. sobre no. No, señor. Si custodia del hijo menor o del mayor discapacitado y la regulación de visitas de común acuerdo. Es que ese podría ser otro tema que le saltan a ustedes. Es que uno en el consultorio boricua llega la gente
Mire, tengo tal cosa que hago. ¿A quién acudo? ¿Qué hago? Esa es una de las cositas que más aterra al estudiante. Llega un usuario, una persona por primera vez, y mire, pase ahí para que el alumno la atienda. Y entonces está uno sentado, como me sucedió a mí en mi escritorio, en mi oficina de director del consultorio jurídico, y llega el alumno todo asustado. Doctor, me están tratando de la custodia del hijo menor, ¿no? Y que cómo se hacen esas visitas, cómo se regulan. Y entonces empiezan los alumnos a sufrir, a padecer, a temblar, porque el usuario les hace unas consultas que nunca vieron, que nunca escucharon en la universidad. Y entonces el director del consultorio jurídico es quien termina atendiendo la visita. Y eso no debe ser así. Porque si a ustedes los ponen a atender visitas, a atender personas en el consultorio jurídico, son ustedes los que tienen que atender y tienen que saber de qué trata, de qué está sucediendo, ¿no? Y si en esa custodia del hijo menor y de la regulación de visitas, si hay que hacer escritura pública o no hay que hacer, ¿no? Porque están hablando de una solicitud de regulación mediante escritura pública de la custodia y regulación de visitas de común acuerdo. Entonces, si hay que hacer o no hay que hacer. Si ven, es que a ustedes los sorprenden mucho en ese consultorio jurídico. Por lo menos, pues no sé, tener como una idea de muchas cosas. Hay otro tema, la protección a la vivienda familiar. ¿Qué es eso de afectación a vivienda familiar? ¿A quiénes beneficia la afectación? Si hay afectación automática o no, si hay afectación voluntaria, en fin. Hay otro punto, el patrimonio de familia inembargable. Ese es un punto muy importante, que hay esposos que reservan unos bienes y los declaran como patrimonio de familia inembargable. Es un patrimonio de familia voluntario. La constitución, la competencia, trámite de la solicitud de constitución de patrimonio en familia, si se hace una escritura pública. Hay un patrimonio de familia inembargable que es obligatorio. Atributos del patrimonio de familia. Patrimonio de familia facultativo. No sé qué temas le interesa a ustedes, porque todos estos son temas que los cogen a ustedes allá en el consultorio. El de afectación a vivienda es interesante también, ¿no? Y es muy usual que se presente. Entonces, ese sería interesante verlo, profe. Bueno, la protección a la vivienda familiar, ¿cierto? Ujú. Sí, ese sería un tema muy bonito para ver. Profe, también creo lo de lo de los procesos de alimentos, bueno, que ya habíamos visto una parte, la reglamentación de las visitas. Reglamentación de las visitas en los procesos de alimento.
En los procesos de familia, ¿sí? O sea, la reglamentación de la visita, ya sea a los padres o de los padres que están ausentes o, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? En muchas ocasiones, pues cuando le piden a uno una asesoría, así sea, pues que uno está estudiando, entonces, ¿qué es lo que pretenden? En muchas ocasiones la mamá pretende solamente que le pasen una cuota alimentaria, pero no respeta los derechos que tienen los padres para poder visitar a sus hijos, ¿sí? Entonces, eso sería importante, ya que creo que son de las consultas que se ven más a diario. Pues sí, también puede ser ese tema, ¿no? Porque de los alimentos estuvimos viendo algunas cosas, ¿cierto? Sí, doctor. Estamos viendo algunas cositas en los alimentos. A ver, que me acuerde yo. Pues es que primero, pues, la obligación alimentaria en Colombia, el origen de esa obligación, cuáles fueron las fuentes de los alimentos. Creo que yo también hablé a cargo de quiénes corre la obligación alimentaria. Hablé de cómo se clasifican los alimentos. El contenido de la obligación alimentaria, pues el sustento, la comida, el vestido, el alojamiento, los gastos de educación, instrucción, la llamada formación integral, la asistencia médica, la recreación. Sí, también hablé de que se deben alimentos a la mujer embarazada, requisitos para pedir a quienes se deben alimentos. Pues ahí mencionamos, de acuerdo al cónyuge, a los descendientes, a los ascendientes, al que hace una donación. Tal vez no traté cómo se paga, cómo se tasa. Pero las visitas, pues es que yo les dije que negarle a un padre ver a un hijo, pues porque no pasa para lo necesario para los alimentos. Yo me acuerdo que me fui al artículo 44, si mal no estoy, que habla de los derechos fundamentales. Dentro de los derechos fundamentales que les mencioné, pues en primer lugar la vida, ¿no? La vida, la integridad física, la seguridad social, la salud, la alimentación y sobre todo derecho a tener una familia y no ser separado de ella. Esos son derechos fundamentales de los niños. Y también les dije que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Entonces, el niño tiene derecho a ver a su padre, a disfrutar de la compañía de su padre. Y porque es que la familia tiene la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico integral. Entonces, esos derechos son prevalentes sobre los derechos de los demás. Y a ver qué más, sí.
Y sí, negarle al niño estar con el padre es incurrir en una violación de un derecho constitucional. Creo que yo traté de esa forma. Es que sobre alimentos ya hemos hablado mucho, pero bastante. Me gustaría pues tratar, por ejemplo, el patrimonio de familia, ¿cierto? Ese patrimonio de familia y ver la ley 70 del año 31 que habla sobre el patrimonio de familia. A ver, el trámite para la constitución, en favor de quienes se puede constituir el patrimonio de familia. ¿Qué bienes se pueden constituir en patrimonio de familia? Si se pueden vender o no los bienes constituidos en familia. ¿Cuál sería el trámite de la enajenación del inmueble constituido en patrimonio de familia, etcétera? Yo no sé si les llame la atención ver ese tema, patrimonio de familia. Sí, doctor, ese tema se ve interesante. Cierto, se ve como bien. Y es que uno no tiene idea de qué es el patrimonio de familia. Sobre eso no, porque es que los profesores no lo ven o lo tocan así, pero muy tangencial. Y pues yo no sé, yo alguna vez propuse y me quedé con los crespos hechos. Yo ofrecí ir todos los sábados, todo el día, para hablar de un montón de temas que los alumnos no los tienen claros y conversar sobre eso. Entonces yo les dije pues que yo iría todos los sábados, todo el día, de 8 a 12 y de 2 a 6. Yo me puse ese horario. Obviamente sin ningún costo para el alumno. Obviamente también sin ningún costo para la universidad. Y entonces me acuerdo que con otro profesor, el doctor Benavides, y yo nos ofrecimos. Oiga, pues no fue nadie. Los alumnos no asistieron a ese ofrecimiento que yo hice los sábados. Y mire ustedes que uno está próximo a graduarse y cómo es de bueno haber tratado esos temas con anterioridad. Hubo una alumna que me gustó su respuesta y me dijo, doctor, los estudiantes somos esponjas. Absorbemos todo lo que los profesores nos quieran suministrar. Somos esponjas. A esa alumna que me gustó su respuesta, le regalé más o menos unos, creo yo, tal vez unos 200 libros de mi biblioteca que di de baja. No porque fueran obsoletos, sino porque ya son temas que tratados. Y pues hay mucha literatura, pero esos libros estaban todos muy buenos. Había algunas partes tal vez ya derogadas, pero en su gran mayoría los libros estaban en muy buen estado todos. Y el contenido, porque me gustó la respuesta.
Doctor, los alumnos somos como esponjas. Yo me considero como una esponja. Yo voy a la universidad para absorber todo lo que los profesores me quieran dar. Y por ahora no he expurgado más. Tengo todavía unos 500 libros en mi biblioteca. Y no sé, de pronto me da por dar de baja a algunos. Y entonces yo quisiera saber en ese momento cuáles son las esponjas que están dispuestas a recibir parte de esos libros. Me ofrezco, profe. Uy, yo, profe. También me ofrezco, profe. Presente. Yo también, doctor. Muchas, También, profe, también. muchas gracias. Oiga, ¿Quién da pues, más? Acá ¿Quién hay da más? varias esponjas, le digo. pues en esa oportunidad no encontré a nadie. Me acuerdo también que le ofrecí unos libros a unos estudiantes cuando yo estaba en la Manuela Beltrán. Oiga, y no fueron capaces de ir por los libros a mi casa. No obstante, yo se los llevé a la casa de uno de ellos en mi automóvil. Y todavía estoy esperando que el alumno me diga, oiga, doctor, muchas gracias. Recibí tantos libros. Muchas gracias, doctor. No, ¿Qué es cortés, doctor? no. Como usted nos dice a dónde vamos y vamos. Terrible. Bueno, ok. Bueno, pues, Eso amores. sí es verdad, profe. Sí, Nomás es que nos Profe, quedamos diga y muy nosotros pendientes. vamos. Doctor, y lo Diga. de la cátedra no la he hecho en saco roto. Un sábado y como ahora por la virtualidad sería estupendo, doctor. Su merced, podría ser. a Podría través ser. de Miguelito, De que pronto coordináramos cuántos estamos dispuestos y de mi podría. parte, y creo que aquí los que acabamos de hablar, estamos interesados en el tema. Entonces sería estupendo que un Podría sábado ser que programáramos. ampliáramos los conocimientos. Claro, doctor, sí, señor. Todo lo que recibamos de parte de ustedes como docentes y de la universidad, bienvenido sea. Es decir, Muchas gracias, doctor. son esponjas. Somos esponjas. Sí, de eso se trata. Sí, vamos a ver si yo tuve muchas intenciones y muchas ideas, pero no tuve el respaldo en esas ideas y pierde uno como el entusiasmo. No. Miren, cuando murió mi padre, entre mi padre y yo logramos reunir 5,000 libros y yo no tenía, a la muerte de mi padre, yo no tenía dónde meter esos libros. De modo que empecé a hacer donaciones y a regalar libros. Y él les digo que algunos aceptaron, otros no. Y me dio tanta desilusión. Porque cuando el maestro Álvaro Pérez Vives estaba vivo, yo trabajaba con el maestro. Maestro, porque eso sí fue maestro, Álvaro Pérez Vives. Ese señor tenía una biblioteca divina, hermosa. Y entonces un día me dijo, Edgar, yo ya estoy muy mal, yo ya usted sabe para dónde voy yo, voy camino ya, para el otro lado. Mire, llévese mi biblioteca, llévese toda mi biblioteca, o llévese los libros que quiera de mi biblioteca. ¿Qué libros tenía ese señor? ¡Qué belleza! Y llamó a la única hija que tenía. Le dijo, vea, mija, cuando yo me muera, permita que el doctor Altamar se lleve toda la biblioteca mía o los libros que él quiera. Yo le dije, no, doctor, usted que se va a morir, hombre. Yo que, imagine yo que me iba a poner a sacar libros delante de él, porque eso era decirle, mire, sí, usted se va a morir, mejor me llevo los libros ya antes de que usted no se muera. Entonces yo no fui capaz en vida de llevarme ningún libro. Y murió y al poquito tiempo, pues me pareció pues que no era prudencial hacerlo ahí inmediatamente. Yo fui por algunos libros que me interesaban
y encontré que la biblioteca, toda la biblioteca, le ofreció compra a la hija de Pérez Vives, el doctor James Riesbeck. Y el doctor James Riesbeck se llevó toda la biblioteca de Álvaro Pérez Vives. Y la hija no reservó para mí ningún libro. Por ahí de vez en cuando me llama y me dice que tiene algunos libros. Yo le digo, sí, cómo no, nos vemos, espérate, en cualquier momento paso y los recibo. Pero yo ya no le acepto nada. Pero qué belleza el libro. La compró James Riesbeck para que la comprara toda la biblioteca de ese señor. Porque los autores del mundo siempre le mandaban libros. Que salía un libro nuevo, le mandaban uno. Y así, era un hombre, un jurista internacionalmente conocido. Y para mí el jurista más grande que ha dado Colombia, Álvaro Pérez Vives. Estúdiense las obligaciones de Álvaro Pérez Vives. Estúdiense compraventa y permuta de Álvaro Pérez Vives. Estúdiense crédito documentario de Álvaro Pérez Vives. La cantidad de obras con las que uno aprende. Bueno, miremos a ver si de pronto podemos reunirnos los sábados. Vamos a ver cómo podríamos hacer eso. Bueno, en todo caso, un placer saludarlos. Que pasen muy buena noche. Gracias, doctor. Lo descansen. mismo. Gracias, Muy doctor. amable. Una feliz noche. Hasta mañana, Gracias, pues. doctor. Buenas Profe, noches. buenas noches. Gracias, Buenas doctor. noches, Buenas noches. gracias. Gracias, doctor. Bueno. Profe, ¿me escucha? Sí, alcanzo a oírte, sí. Profe, es que quería preguntarle si había podido subir las clases. Que se había podido seguir. ¿Quién habla? Sonia, las clases a la plataforma de la universidad. A ver, no te entiendo. Que si yo había podido, ¿qué? Profe, recuerda que yo anoche le hablé para recordarle de las clases que los docentes suben a las grabaciones que se suben de las clases a la plataforma. Sí. Es que yo estuve revisando y todavía no están. No, sí están. Eso es lo que dije aquí ahorita, lo que dije ahorita al inicio de mi clase, en el chat. En el chat está. Ahí les doy el chat y aparece entonces consultorio jurídico 1. Entonces aparece consultorio jurídico 1, 2, 3, 4, 5. Yo subí ya esas grabaciones y allí donde dice chat, ahí aparece, pero están diciendo que no han podido leer ese chat, pero ya están subidas todas las grabaciones. Subí Profe, el fin de semana pasado 5 ¿y cuál grabaciones. chat? Cuando hemos estado, pero si se los dije al inicio de la clase, ¿dónde estabas? Sí, profe, qué pena con ustedes, que como yo recibo las clases en una finca acá, el internet es demasiado malo. Entonces yo repito las clases para poder tomar bien los apuntes. Y de pronto cuando usted habló, no le alcancé no le entendí o no le escuché. Sí, señor, ¿me escucha? Sí, espérenme, verá que esto se está yendo. Cuando inicié clases, y yo aparecí, entonces a mano derecha aparece chat. Pues usted no estaba ahí. ¿Qué se hizo usted? Profe, es que no sé en cuál chat es que usted dice que deja la grabación. Les di un link. Cuando yo me metí. Profe, ¿usted me puede hacer el favor y me puede regalar el link donde usted dice que puedo escuchar las clases? Pero ve que está ahí en el chat. Yo no lo tengo aquí, está en el chat que les indiqué. Ay, no. Entonces, profe, una última pregunta, qué pena lo interrumpo. Lo que usted nos acabó de decir del doctor
Álvaro Vives. Pérez Álvarez Vives. Vives. Pérez Vives es el contrato de compraventa, ¿fue qué dijo? Compraventa y permuta. Compraventa y permuta. Y el otro fue obligaciones, ¿no? La teoría de las obligaciones, que son como 6 tomos. Ok, teoría de las obligaciones y compraventa y permuta. Pérez Vives. Gracias, Pérez profe. Vives. Feliz noche, que esté muy bien. Bueno, gracias, lo mismo. Profe, este link que yo le preguntaba, ¿usted lo tiene Miguel Ángel, el monitor? No, tiene que tenerlos todos, no, Miguel Ángel en particular, no. Sino que yo lo que pasa es que estoy buscando Hola, profe, ¿cómo estás? dónde apareció. No, ya me perdí. Pero al inicio y sí, el inicio de la clase, les dije, miren, aquí a mano derecha dice chat. Sí. Y ahí les di el link. Profe, ¿yo le puedo pedir un favor a su merced? ¿Será que nos puede regalar de nuevo el link? Lo que pasa es que cuando uno se queda sin Ay, internet, Dios se mío, sale y pierde el chat. es lo que yo estoy tratando, pero ya los perdí a ustedes. Ya pues no encuentro no encuentro cómo meterme al inicio de la clase pasada. Profe, su merced, ¿cuál es su canal? Y entonces yo lo busco de una vez y se los paso a los compañeros. ¿Cómo aparece en el canal de YouTube para buscar la clase? A ver. Eso aparece como... carajo. Como lecciones de derecho, creo que acá aparecen. No, es que ya... Profe, apareces como, espérame un segundo. Edgar Altamar de la Rosa. No. No. Y Vegas es el 662. Dice Edgardo Altamar, te está invitando a una reunión de Zoom programada. 3 de octubre. 22 de septiembre. Igual que No, me va a tocar entonces mañana, cuando me meta a clase, recordarles ese chat. Bueno, mil gracias. Que tenga una Sí, excelente porque- noche y gracias por la cátedra. A ver cómo hacemos, porque todos los consultorios jurídicos ya están grabados, todos. Perdón, qué pena, los interrumpo, doctor. En YouTube aparece como lecciones de derecho, efectivamente. Sí. Lecciones de derecho, y ahí Y aparecen, aquí están todas las sesiones. y ahí están, es que no me he podido meter. ¿Usted de pronto nos puede regalar ese link al grupo de WhatsApp, por favor? Pero si ahí está, pero es que yo no sé dónde estaban ustedes hoy. Como que no me llegaron a clase. Sí, claro, profe, yo sí llegué a clase. Lo que sucede es que como mi internet es demasiado intermitente, de pronto cuando usted lo mencionó, es cuando empieza a leer, y entonces es como si se me cayera el internet y se cae y vuelve, se cae y vuelve. Entonces por eso es que yo repito las clases. Yo me acuerdo que yo tengo lecciones de derecho, ¿no? Y debajo, entonces de eso está lo primerito, están los consultorios jurídicos, 5 consultorios jurídicos, 5 grabaciones.
Y están todos los que yo pues he editado. Incluso por allá más abajo de todo eso está otros consultorios jurídicos que yo dicté. Pero entonces, miren, no, ahorita estoy loco, yo no me encuentro. Ok, profesor. No me encuentro. Entonces yo mañana voy a darles, pero perdónenme, cuando yo dé la información, el que está, está. Y el que no está, después no me diga, ay, doctor, ¿usted me puede dar el link? Porque creo entonces que es que no fui a clase. ¿Qué es lo que están haciendo? Que ponen el retrato y se van. Entonces mañana vamos a ver si yo puedo ayudarlos en ese aspecto. Ok, profesor. Bueno, ok. Hasta mañana, pues.